está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llegamos, una nueva cita con el misterio está ya lista, 2 horas tenemos por delante hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para disfrutar de la radio y lo haremos aquí en tu casa, en la casa de la radio y es un placer que estés con nosotros. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101, como digo, de la Casa de la Radio de Prado del Rey, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche nos encargamos de realizar el programa. En la parte técnica, Rubén de Felipe y Elena Trapero, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y Miguel Blanco que os habla para todos nosotros. Un placer estar juntos en este espacio en blanco que ahora se abre ante nosotros, enfocando el mundo del misterio como nos gusta. Y abrimos canales de comunicación, teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestras redes sociales, Blanco Radio en Facebook y en Twitter, con los saludos para todos los que estáis ya ahí conectados. Además sabéis que tenéis un número de WhatsApp. Podéis mandarnos cualquier nota de voz si queréis o cualquier pregunta. El número es 633-448816. Repetimos, 633-448816. Y con los saludos para los que han venido a vernos esta noche también, una costumbre que se ha hecho ya familiar. Vamos con un avance de los temas que os hemos preparado para hoy. Un montón de invitados esta noche, todos en directo. Ya veréis que será interesante. Esta noche viajamos hasta lo más profundo de la memoria humana. Hasta ese momento en el que los hombres comenzaban a poblar este planeta nuestro. En él, en diferentes partes del mundo, se estaba formando el germen de nuestra civilización, de nuestra forma de vida. Y esta noche vamos a tratar de conocer cómo fue ese nacimiento. Vamos a descubrir enigmas de la prehistoria. Seguiremos viaje hacia los misterios. Enigmas como el hombre lobo en España o el de una misteriosa cripta en Cartagena. O la de Azrael, el ángel de la muerte. Terminaremos el viaje buscando los mensajes de la Gospa en las tierras de Bosnia-Herzegovina. Estos son nuestros destinos esta noche. El viaje comienza. Entra con nosotros y déjate guiar hacia el mundo del misterio. Están las intenciones de esta noche. Teléfono abierto 900-137-137 con unos cuantos premios esperando. Y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado,
Qué ganas teníamos de que volvieras, José Luis Cardero López. Buenas noches. Buenas noches, un saludo muy cordial para todos. ¿Cómo estás? Bien, trabajando. Sabes que eres uno de los invitados favoritos del programa. Ya mucha gente preguntaba por ti, decía que no venías, que dónde estabas. Pues bueno, yo no me queda más que agradecerles. Efectivamente, sí, yo estoy aquí muy contento, muy feliz y me alegro que a ellos les guste también. Es un placer. Déjame que te presente. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Antropología Social y Cultural. Eres doctor también por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones y no sé cuántas cosas más. Escritor, antropólogo y viajero que de vez en cuando, el último libro que has sacado, y digo de vez en cuando, te gusta mucho eso de los nazis, ¿no? Los dioses oscuros y todo eso. Sí, bueno, no es que me guste mucho, porque en realidad es un tema, en fin, un poco peliagudo, ¿no? Pero efectivamente sí me ha llamado la atención desde siempre. Sí. Viajas mucho a Alemania, ¿no? También. Sí, bueno, llevo muchísimos años viajando a Alemania y tratando de investigar en los archivos. Cada vez se abren más, cada vez hay más facilidades para conseguir entrar, ¿no? Y recuperar papeles que aparentemente estaban perdidos, pero que se van encontrando otra vez. Hoy no vamos a hablar de esos oscuros del nazismo, lo hemos hecho, si nos vamos un poquito más atrás a hablar de la prehistoria. El otro día con Jesús Callejo, en Murcia, hablamos un poquito de algunos de los mensajes y de las pinturas rupestres, pero contigo queremos explorar un poco más. Un poco a raíz de un libro que sacaste hace tiempo que se llama 50 grandes enigmas de la prehistoria. ¿Te interesa también el tema de la prehistoria? Bueno, me interesa como antropólogo en realidad un poco la visión que los seres humanos hemos tenido desde el principio, es decir, cómo se ha formado nuestra visión en contacto con el mundo real, ¿no? Entonces, eso, evidentemente, yo huyo un poco de los términos científicos clasificatorios, como prehistoria, paleolítico, neolítico. Entiendo que son necesarios, evidentemente, para tener un cierto orden en el conocimiento, en la distribución de los conocimientos, pero a mí me interesa mucho más el ir al fondo del cerebro de las personas, de aquellos seres que al fin son nuestros antepasados y que andaban pues por los sitios, caminaban por los sitios que andamos nosotros hoy hace 20, 30 o 40.000 años. En España tenemos muchos restos de ese caminar de esos seres, ¿verdad? Sí, hay muchos restos, además muchos de ellos ignorados, muchos de ellos que se siguen encontrando todavía hoy, como cuevas, pinturas murales en pequeños resquicios de las piedras. Hay muchísimos que se van encontrando y muchísimos que seguramente se habrán perdido también. En tu libro hablas, no es lo que queríamos tratar, pero Finisterre como el camino de las estrellas, ¿tiene que ver algo también esto con los hombres primitivos? Bueno, yo hace muchos años, en algún libro que habré leído, se hablaba de que los antiguos cazadores-recolectores, es decir, que no se fijaban en ningún sitio, sino que iban vagando según las presas y sus avatares de vida les llevaban a través de esas campiñas y de esas tremendas praderas y montañas y cordilleras de Europa, guiándose precisamente por un camino de luz que hay en el cielo, efectivamente, que es la Vía Láctea. La Vía Láctea que va desde donde nace el Sol hasta donde el Sol aparentemente, por el movimiento relativo de la Tierra, se pone y en donde se fija la Tierra de los muertos. Supongo que eso en otro tiempo se vería de una manera increíble, ¿no? Cuando no había esta contaminación lumínica que tenemos ahora, ¿no? Seguramente sí, es decir, que de hecho en muchos petroglifos de aquella época están reproducidas estas categorías, estas imágenes estrelladas, ¿no? Estos caminos. El camino que seguía el chamán como detentador del saber oculto, del saber escondido, del saber secreto, que guiaba a sus gentes pues por las grandes avenidas. Imaginaros las grandes avenidas, por ejemplo, de los monolitos de Karnak, ¿no? O de los monolitos que existen del gran megalitismo que existe en la península ibérica. Es decir, todos esos monumentos que eran, en principio se suponía que eran para enterrar a la gente, yo creo que tienen otro fundamento, ¿no? Tienen el fundamento de recoger los latidos de la tierra. Hablas también de Teixido, San Andrés de Teixido en tu libro. Sí, efectivamente. Qué lugar tan increíble, ¿no? San Andrés de Teixido es uno de estos lugares increíbles. Además, es curioso, pero forma parte probablemente de algunas rocas, algunas islas que se ven desde la propia costa de San Andrés de Teixido, forman parte del territorio más antiguo del planeta, del territorio Pangea. ¿Sí? Es decir, esas rocas antiquísimas de cientos de miles, incluso millones de años, están allí todavía. Es decir, que es un lugar
mágico, no solamente por su estructura y por su leyenda, sino por su formación geológica y por su comunión con el mar. El mar allí siempre está agitado. Es una especie de hibridación entre el mar y la tierra, entre el mar más antiguo que existe en nuestro globo terrestre y la tierra más antigua que existe también en nuestra tierra. Y como antropólogo, José Luis, ¿te ha pasado alguna vez alguna historia extraña cuando estabas viendo esos lugares mágicos? ¿Has entrado en ese otro lado que entraban los chamanes? ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más hubiera querido yo que entrar? Efectivamente, bueno, sí me han pasado algunas cosas. Yo me pasé toda una noche en la Citania de Briteiros, en el norte de Portugal, metido en una especie de sauna, en una especie de lugar de los pocos que se conservan, que está cubierto por una piedra triangular decorada con 3 grandes esvásticas, con 2, para ser más exactos. Hay una esvástica que gira a la izquierda, otra que gira a la derecha, y hay un hueco en donde tendría que haber una esvástica y el artífice no la puso. Es decir, toda esa historia cubre una especie de sauna en donde los habitantes de aquellas tierras se metían para sudar, ¿no? Era como una especie de sauna. Pero lo curioso es que al quemar la madera quemaban también un hongo que es cuyos vapores al quemarse producen narcolepsis. Es decir, que se producía una especie de estado de narcolepsia al quemar la leña, al quemar para hacer el calor con que sudaban aquellas personas, ¿no? Y yo me pasé toda una noche metido en ese sitio, no para encontrar ningún estado narcoléptico, sino simplemente para vivir lo que la tierra podía hablar allí, ¿no? ¿Te dormiste o...? No me dormí porque estaba lloviendo y acabé tremendamente mojado, a pesar de que llevaba un paraguas y tal. Es un lugar que está, claro, lógicamente son unas rocas, unas peñas, una especie de piedras que no tienen ningún tipo de aislamiento hoy, ¿no? Y entonces no me dormí, pero sí ensoñé, por decirlo de alguna manera, es decir, todos esos ruidos de la noche, los ruidos muy lejanos de la ciudad que se oían, que se iban apagando cada vez más, iban dejando sitio a los ruidos de la noche, ¿no? Los ruidos que probablemente estaban allí desde siempre, ¿no? Y eso es lo que yo quería escuchar. Este es nuestro invitado, José Luis Cardero, esta noche. 900-137-137, por si queréis preguntar. Con él nos vamos de viaje hacia el pasado. Fueron una de las especies humanas más logradas de todos los tiempos. Dominaron Europa durante 250.000 años. Un continente asolado por eras glaciales y plagado de animales salvajes al acecho. Nuestro primer viaje esta noche nos llevará a conocer algunos enigmas de la prehistoria. Ese tiempo indefinible en el que nuestros ancestros comenzaban a crear la civilización. Y son muchas las preguntas que surgen entonces. ¿En qué creían nuestros ancestros? ¿Qué ritos practicaban para contactar con el más allá? ¿Eran caníbales? ¿Qué significan las pinturas y grabados rupestres que nos legaron? ¿Utilizaban un lenguaje para comunicarse? ¿Entonaban canciones? ¿De qué y cómo se alimentaban? ¿Creían en Dios? ¿Vivían en parejas o practicaban el amor libre? Tratemos de buscar respuestas junto a nuestro primer invitado. Sí, están un montón de preguntas. ¿Cómo se organizaban? Y el otro día hablábamos de que ahora ha cambiado un poco la cronología, no solamente en Pres de Neandertal, Cromañón, sino ahí había una mezcla de varias especies que se juntaron, parece ser en el mismo tiempo e incluso espacio, ¿no? Sí, efectivamente es así. ¿Cómo se organizaban? Pues evidentemente como podían, un poco en contacto con la naturaleza, que en aquellos momentos precisamente no era precisamente una naturaleza acogedora, sino que estaba llena de peligros, llena de problemas, llena de temperaturas cambiantes de una manera muy brusca. Es decir, que ellos tenían que hacer frente a toda una serie de problemas graves. Sin embargo, yo estoy convencido que les hacían frente a esos problemas, primero, con una organización humana que ya desde el principio
probablemente de los primeros seres humanos, con independencia de que fueran neandertales o cromañones o de cualquier otro tipo. Los humanos siempre tienen una tendencia de agruparse, constituir grupos y establecer fronteras. Es una cosa que los antropólogos estudiamos desde el principio. Es decir, que cuando hay un grupo social siempre hay un grupo interior, hay una frontera que se define desde el grupo, y hay un exterior donde está lo ajeno, donde está lo paradójico, donde está lo extraño, ¿no? Yo creo que ellos un poco seguían este patrón. Hay una cosa muy importante. Se dieron muy pronto cuenta de una cosa fundamental, que es la separación de la vida y la muerte. Yo me imagino que ellos tenían ya la experiencia de la muerte desde hacía mucho tiempo, pero la experiencia de la muerte vista desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista... su cerebro funcionaba de una manera muy parecida al nuestro. Yo me imagino que no existen grandes diferencias ni morfológicas ni fisiológicas entre los cerebros de aquellas personas, de aquellos seres, y nuestros propios cerebros. Es decir, no hemos avanzado tanto en ese aspecto, ¿no? Pues bueno, ellos se enfrentaban a eso intelectualmente. ¿Cómo hacían? Pues definían lo propio y lo ajeno, lo que estaba más allá de los límites que ellos mismos fijaban, ¿no? Y uno de los límites más importantes era precisamente el de la Madre Tierra. La Madre Tierra probablemente fue una de las primeras experiencias religiosas o pseudo-religiosas que ellos tuvieron. Era la gran paridora y la gran devoradora. Devoraba los cadáveres que se le encomendaban. Se veía como efectivamente los cadáveres desaparecían en las fauces de esa diosa mordedora caníbal, ¿no?, que se comía los cadáveres, y al mismo tiempo era el nudo o el origen de nueva vida. Yo creo que este contraste es, primero, uno de los fundamentos básicos de las primeras religiones, de los primeros contactos del ser humano con lo espiritual, con lo que hay más allá de él, y sobre todo con lo radicalmente extraño, lo ajeno, que yo llamo, me habéis oído muchas veces decirlo aquí, lo luminoso. Déjame que ponga música. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. ¿Eran caníbales? ¿Se comían entre ellos? No necesariamente. O a los enemigos. No necesariamente. El canibalismo, por lo menos según las investigaciones que se han hecho, de los casos recientes, los casos que existieron en tiempos más o menos próximos a los nuestros, el canibalismo era un acto ritual de incorporación de las sustancias de otro a el propio cuerpo, al propio organismo. Es decir, no se hacía como un sistema de alimentación, que no es práctico ni es tampoco decisivo. Existen muchos otros sistemas de alimentación más fáciles de obtener que el propio canibalismo. Sin embargo, sí se cortaban, por ejemplo, las cabezas de los enemigos, pero una cosa curiosa, según algunos testimonios, por ejemplo, que se habla en Mircea Eliade o en algún otro investigador, se hacía precisamente para defenderse de los muertos. Es decir, siempre hubo como una especie de temor ancestral, ¿no? Es decir, yo me puedo comer la cabeza del muerto, pero me la como para protegerme, para incorporarme lo que él tiene y para protegerme de él, que seguramente va a volver a por mí. Entonces todo esto implica que no eran caníbales en el sentido que nosotros tenemos del... No lo son ninguna de las especies, ninguna de las tribus, ninguno de los elementos que encontramos después. Los que encontró, por ejemplo, se encontraron en las Islas Trobriand o en algunas islas del Pacífico, eran caníbales, pero caníbales rituales. Es decir, el canibalismo no es un canibalismo de estos que se practican de cualquier manera o a cualquier hora, sino que se hacen con un cierto rito y con un cierto tipo, siempre. ¿Relaciones sexuales? ¿Vivían en parejas o...? No, probablemente vivían en grupos. Probablemente existía, a lo mejor, pues grupos de lo que se podría decir un macho dominante con varias hembras, pero que poco a poco se fueron transformando precisamente por el aspecto social que la especie humana siempre tiene. Es decir, todo eso se organiza siempre de forma que sea productivo para el grupo. Es decir, no se trata de un simple apareamiento animal como tendrían, por ejemplo, los leones o cualquier otro animal, sino se trata de un apareamiento o una vivencia sexual que siempre va encaminada al fortalecimiento del grupo. Ya. Eso es importante. ¿Y cómo se comunicaban entre ellos? ¿Tenían un lenguaje ya definido o concreto o eran...?
No, probablemente tenían su lenguaje más o menos definido, ¿no? Es decir, nosotros sabemos muy poco de estas cosas porque estos evidentemente no han quedado restos ni señales, pero por lo que nosotros podemos conocer de los rituales que ellos hacían al enterrar a los muertos o de los rituales que ellos hacían al entrar en las cuevas, es muy posible que tuvieran un lenguaje en el que se comunicaban muy eficazmente. ¿Y cuándo llega el momento en que dejan de vivir o de estar en la tierra para entrar dentro de la tierra, en las cuevas y comenzar a vivir en ellas? Yo creo que es cuando se impone la mutación entre la madre tierra como una diosa absolutamente ajena a lo humano, es decir, que no tiene ninguna relación con lo humano, simplemente soporta a los humanos, devora sus cadáveres y da a luz hijos nuevos, pero no tiene una relación directa con los humanos. En el momento en que la madre tierra se transforma en la diosa madre, hay una especie de evolución, de transformación de esa figura que además que se observa en los propios petroglifos, en las propias pinturas murales, se observa cómo eso se va transformando, ¿no? Bueno, pues en ese momento ya, aparece una sociedad un poco más formada y aparece sobre todo una relación del grupo social con esa parte extraña, ajena, oscura, luminosa, en donde están los dioses, fundamentalmente. ¿En qué creían? ¿En qué dioses creían? Ellos creían fundamentalmente en la diosa madre, creían después, ya cuando las cosas fueron evolucionando, según las distintas culturas, tenían un dios masculino, que al principio estaba subordinado a la diosa femenina, es decir, la diosa femenina era la diosa predominante, el dios masculino era un dios pues que colaboraba un poco, actuaba un poco de compañero, pero no era dominante. Hasta que después, con la evolución de las sociedades, cuando las sociedades se fueron complicando, empezaron a aparecer ya culturas más complejas, empezaron las invasiones de otros pueblos, empezó a establecerse ya el patriarcalismo, ¿no? Es decir, la estructura dominante del macho como dios y como dominador del grupo, ¿no? Como cazador. Es decir, la mujer se dedicaba a otras cosas, se dedicaba un poco a mantener la vida de la cueva, pero el macho se dedicaba a cazar y a entrar en contacto con los dioses. Los dioses empezaron a ser dioses masculinos. ¿Y la cueva era no solamente refugio, sino también un lugar sagrado? La cueva siempre fue un lugar sagrado, era el refugio del chamán. Los chamanes tenían, una de sus misiones era conservar el conocimiento secreto, que no sabemos de dónde viene. No se sabe exactamente de dónde cómo conocían ellos tan bien ciertas cosas, ¿no? Pero el chamán lo detentaba, lo guardaba y se lo transmitía a sus discípulos. Entonces, para eso tenía que entrar en las partes secretas de la cueva, sellarlas con pintura sagrada que él llevaba en sus manos. La pintura sagrada era una pintura hecha con sangre, con ciertos vegetales, ciertos líquidos, ciertos tintes, y bendecida, por decirlo de alguna manera, por el chamán. El chamán, según iba entrando en la cueva, entraba por los sitios más anfractuosos, más difíciles de la cueva, y allí entraba en contacto con la diosa madre. Pero para ello sellaba todos los espacios de abertura y con sus discípulos entonaba los cánticos para llamar a las criaturas que había al otro lado del muro, es decir, al otro lado del mundo. Era otro mundo distinto que él se encargaba de controlar. De ahí tantas huellas de manos que existen, probablemente tengan esa finalidad, ¿no? Seguiremos hablando del tema de las manos. Te lo he preguntado en alguna otra ocasión. ¿Esos seres tuvieron contacto con esos dioses primigenios? ¿Quién les enseñó el fuego? ¿De dónde surgieron esos conocimientos que tú dices que tuvieron contacto con dioses? Yo estoy convencido que sí, que efectivamente tuvieron contacto con lo que se llama dioses extraterrestres o dioses extraños, dioses extranjeros, que en algún momento efectivamente tuvieron contacto con ellos y les enseñaron cosas. Bueno, tenemos la leyenda de Prometeo, ¿no? La famosa leyenda de Prometeo, que es una leyenda griega, evidentemente la cultura griega, pero es una leyenda que tiene antecedentes mucho más antiguos. Prometeo era un titán que robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. No solamente robó el fuego, sino que robó parte del conocimiento que tenían los dioses para dárselo a los hombres. Los dioses no querían que los seres humanos tuviesen ciertos conocimientos, querían mantenerlos apartados de ciertos conocimientos. Sin embargo, siempre hubo una lucha, tanto por parte de los humanos como por parte de algunos dioses o de algunos seres míticos aliados con los dioses, para que ese conocimiento fuese también patrimonio de la humanidad. Dioses extraterrestres.
Yo estoy convencido de que sí, de que efectivamente en algún momento de la historia humana hubo contactos. De hecho, vamos, no es que yo esté convencido, es que no hay más que mirar ciertos petroglifos para ver. Ya no hablamos del dios alado egipcio, del dios con alas egipcio, ni hablamos del dios alado de los sumerios y de los acadios, ni hablamos del dios alado de los mayas. No, estamos hablando de figuras que efectivamente vienen del cielo. Lo vamos a ver si te parece en la segunda parte, ¿vale? Sí, me parece bien. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Seguimos adelante este viaje con nuestro invitado buscando esos dioses. La señora Agustina era nuestra bibliotecaria. 10ª edición del concurso de relatos escritos por personas mayores. ¿Tienes 60 o más de 60 años y te gusta escribir? Un año más, Fundación Bancaria La Caixa y Radio Nacional de España convocan el concurso de relatos para personas mayores. Consulta las bases en rtve.es y envíanos tus relatos hasta el 16 de mayo. La obra ganadora será adaptada para su emisión en Radio Nacional de España. Cuando observamos los paneles de petroglifos distribuidos por medio mundo, nos encontramos a veces con algunas siluetas extrañas. Pertenecen a unos seres de gran tamaño, muy altos en comparación con las otras figuras acompañantes. Figuras que parecen representar a seres humanos corrientes, animales, objetos diversos de mobiliario y herramientas. Tales entidades desmesuradas parecen haber salido de una gran puerta o ser proyectadas desde una grieta de la misma roca, destacada en ese caso mediante líneas quebradas, grecas o espirales. Estas escenas en piedra serían las pruebas de contactos con el otro lado en la noche de los tiempos. Pero ¿con quién contactaban? ¿Quiénes eran los seres que se manifestaban? Nuestro invitado nos da respuestas. Pues sí, está la pregunta, pero antes algunas preguntas de los oyentes. Dice que qué explicación tiene que el hombre construyera dólmenes en distintos puntos del planeta al mismo tiempo sin conexión entre ellos. Es curioso porque parece que incluso las mismas representaciones están en muchas partes del mundo y no había conexión, se supone, en ese tiempo, ¿no? Bueno, es una de las grandes preguntas, ¿no? Tenemos un megalitismo importantísimo, probablemente el más importante y el más espectacular de Europa en la zona sur de nuestra península, ¿no? La zona sur, que corresponde a lo que es la Andalucía de hoy, el Alentejo portugués, ¿no? Todo eso sube a través de Portugal y sube prácticamente hasta Noruega. Es decir, una civilización que construía este tipo de construcciones. Megalitos que fundamentalmente se considera que eran para tumbas. Es decir, para enterrar gente allí. Pero claro, yo tengo la misma creencia que cuando se habla de las iglesias. Las iglesias no están concebidas fundamentalmente para ser tumbas. Sin embargo, en las iglesias, por lo menos antiguamente, había muchos cadáveres, muchas tumbas, muchas personas que se querían enterrar allí, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que los megalitos y muchas de las construcciones, dólmenes, menhires, que hay por muchísimos puntos de Europa, tienen otra finalidad. A mí, una vez en Bretaña, un maestro así, con M mayúscula, me dijo que los menhires de Karnak estaban fundamentalmente allí plantados para recoger la canción de la tierra. La canción de la tierra. Exactamente. Es decir, había especialistas que golpeando los menhires con una determinada canción que ellos cantaban para seguir un ritmo, machacón, alargado durante días y días y días y días y días, imaginémonos la resistencia que tendrían que tener esos practicantes, conseguían que los pulsos de la tierra se transformasen en vibraciones que se transmitían a través de esos grandes conductos que son los menhires y los monolitos y los trilitos que hay allí en Karnak, ¿no?
Es una cosa verdaderamente impresionante. Hay algunos que decían que servían como agujas, como los de acupuntura, y por eso estaban en lugares muy especiales de la Tierra repartidos. Puede ser, es posible. Lo que pasa que, evidentemente, desde luego están en lugares en donde hay, en muchos casos, concretamente en Kermario, que es en donde se juntan dos de las grandes alineaciones de los monolitos de Karnak. En Kermario hay alteraciones en la brújula, hay fenómenos extraños, se producen avistamientos de cosas extrañas, de cosas raras, y hay unas tradiciones culturales muy antiguas que relacionan esos megalitos con los demonios que hay enterrados bajo cada uno de ellos. ¿Los demonios? Los demonios. Efectivamente, se dice que el mago Merlín consiguió hacer que las piedras volasen y enterrasen a los demonios de la tierra con el peso de los menhires. Cada día me sorprendes más con lo que cuentas. Vamos a las pinturas y a los dibujos. ¿Qué representaban? Tú decías que quizás esos dioses del más allá, esos dioses extraterrestres. Bueno, y eso lo dice alguien como tú. Sí. Bueno, sí, yo lo asumo además cada vez más, después de verlos, de contemplar que en todas las culturas aparecen estos seres del espacio, llamémoslo así, ¿no? Seres que vienen de arriba y que infunden la cultura, infunden sus dones hacia abajo. Lo he visto hasta en un petroglifo gallego de hace poco, ¿no? Sí. Un chamán, una figura humana llena de puntitos, llena de coviñas, de pequeños puntitos que iban saliendo de su cuerpo, ¿no? Es decir, esta idea de que hay algo interior en un personaje que sale hacia afuera y que se propaga hacia afuera es una idea antiquísima, una idea que nosotros podemos recoger en las civilizaciones más antiguas. Entonces, cuando nosotros vemos en una cueva, por ejemplo, como Le Trois Frères en Francia, o Lascaux, o simplemente Altamira, o Tito Bustillo, es decir, en cualquiera de estas cuevas vemos estas imágenes, tenemos que fijarnos en una cosa importante, que es que estas imágenes están pintadas y repintadas una y otra vez. ¿Sí? En algunos casos. Es decir, que no se trata simplemente de una exposición, de que unos señores llegaran allí, evidentemente dibujan muy bien, es decir, no tienen nada, no tenemos nada que no tienen nada que envidiarnos a nosotros en cuanto a maestría, ¿no? El otro día Jesús Callejo decía que posiblemente fueran mujeres las que pintaban ese tipo de figuras. Puede ser, pero lo cierto es que André Leroy-Gourhan, que es un investigador francés, descubrió que los bisontes, los caballos y otros animales y los signos están planteados en Lascaux, por ejemplo, de una manera especial. Es decir, están los caballos orientados de una manera, los bisontes orientados de otra, los signos puestos de una manera concreta. Es decir, que evidentemente eso es un lenguaje que, claro, que no cualquiera podía comprender, sino simplemente el chamán, es decir, el hombre medicina, el maestro que llevaban aquellos grupos, que se encargaba precisamente de liberar a los animales espíritu que habitaban en las rocas, que habitaban dentro de la tierra, para favorecer no solamente la caza, sino para favorecer el contacto de su tribu, de su grupo, con el más allá, o con el otro mundo, con el mundo que estaba al otro lado de esa roca. Has hablado de chamán. ¿Cómo se elegía el chamán? ¿Cómo surgía? ¿Cómo se iniciaba? ¿Cómo pasaba o transmitía su conocimiento al resto de la tribu cuando él iba a desaparecer? Bueno, el chamán se elegía con dolor. ¿Con dolor? Con dolor y con resistencia. Es decir, había muchos que estaban llamados, ellos sentían que estaban llamados a ser chamanes y no querían ser chamanes. Como consecuencia de esto lo hemos visto en tribus por ejemplo, de indios del Pacífico norteamericano, que nos lo cuenta, o en Mesoamérica, en América del Sur. Algunos chamanes no querían ser chamanes y se ponían enfermos. Hasta que no aceptaban su papel como chamanes, no se ponían bien. Incluso podían llegar a morir. Es decir, que el chamán no es una cosa que uno eligiera o que fuera nombrado por alguien, sino que era impuesto por unas fuerzas extraordinarias, extrañas, que actuaban y que lo elegían. Entonces, ¿cómo elegía él a sus discípulos? Pues a base de años de práctica, elegía 2 o 3 discípulos en los que él veía esa facilidad para poder heredar algún día sus conocimientos, y a esos discípulos les iba dando sus conocimientos, les iba dando su saber,
esos discípulos lo iban aceptando, a veces lo aceptaban, otras veces no lo aceptaban, pero poco a poco iban consiguiendo el integrarse en ese cuerpo de conocimiento, que no se repartía, es decir, era un conocimiento aislado, un conocimiento mantenido. ¿De dónde venía ese conocimiento? No lo sabemos. Pero ni siquiera una idea de dónde podía venir. Nos podemos imaginar que viene de... ellos decían que venían de la naturaleza, que venía de la madre tierra, que venía del más allá, que venía del otro mundo, que venía de los dioses. Es decir, ¿qué podemos nosotros sacar de todo esto? Pues quizás que unos seres extraordinarios, llegados a la tierra, sabe Dios hace cuántos miles de años, dieron parte de su conocimiento a esta gente, ¿no? Y esta gente lo conservó. Es decir, conocimientos como qué hacer con los animales, cómo cazarlos, cómo sobrevivir al frío, cómo dominar las fuerzas de la naturaleza. Es decir, todo este tipo de cosas, los chamanes son capaces de hacer llover. Los chamanes son capaces de rescatar almas del otro mundo. Mircea Eliade dice que los chamanes son los especialistas en el viaje al más allá. Es decir, todos estos conocimientos evidentemente no son conocimientos de pacotilla, ni conocimientos de gente. Hubo mucho tiempo que los chamanes se consideraban como seres mentalmente deficientes o enfermos, y no, es todo lo contrario. Es decir, no son sacerdotes, porque no son sacerdotes propiamente dichos, son especialistas en el viaje y en las relaciones con el más allá. Y hoy lo vemos, por ejemplo, en la religión Bon de la esvástica, en el Tíbet, que es una religión chamánica, vemos cómo efectivamente estos chamanes se relacionaban con esas fuerzas extraterrestres de los dioses que están controlados por el Dalai Lama en el gran palacio que tiene en Tíbet, ¿no? Es decir, que esas fuerzas enormes que no se pueden controlar fácilmente, los chamanes sabían controlarlas. ¿Y eso lo dices tú? Sí, lo digo yo. Un antropólogo con ese prestigio que tú tienes. No solamente lo digo, sino que lo escribo también. Vale. Vamos a los señales, a esos dibujos que hacían antes de ir a ver más allá todavía. La esvástica, la has nombrado muchas veces. Mucha gente cree que es un símbolo nazi, pero es mucho más antiguo. Incluso se encuentran algunas grutas, en algunas cavernas, ¿no?, de estos hombres. Los signos más antiguos en donde aparece el signo de la esvástica, o lo que yo llamo los esvastiformes, que son signos más o menos parecidos, aparecen en el Neolítico. Aparecen incluso más atrás, en algunos casos, ¿no? Aparecen en muchísimas culturas. Algunos dicen que son signos solares. Yo creo que efectivamente pueden ser signos solares, pero yo pienso que los signos hay que contemplarlos siempre en un sistema de creencias. Es decir, los signos, por ejemplo, un signo de una cruz, tú puedes pintar una cruz en una pared y no significar nada, es un signo. Sin embargo, si tú esa cruz la dibujas en un ambiente cristiano, en un ambiente eclesiástico, tal, tiene un significado perfectamente claro. Es decir, o simplemente te persignas, ¿no? Haces el signo de la cruz. Bueno, pues con la esvástica pasa un poco lo mismo. La esvástica puede representar efectivamente movimientos giratorios, como el movimiento giratorio del universo, del Sol, o de las estrellas. El propio carro de la Osa Mayor gira formando una esvástica en el cielo, ¿no? Bueno, pues pueden efectivamente formar signos solares, formar signos de turbillón, signos de por ejemplo, de vendavales, de cosas que giran alrededor con unos vientos muy fuertes. Todo eso efectivamente se puede simbolizar mediante la esvástica. Sin embargo, yo de la experiencia y de lo que he podido observar, creo que la esvástica es un signo que nos avisa fundamentalmente de que está muy próximo un cambio de conciencia. ¿Sí? De que hay muy próximo una frontera entre dos mundos, sea el mundo de la vida y el mundo de la muerte, o sea un cambio de conciencia o un cambio de dimensión. Es decir, hay esvásticas que aparecen, por ejemplo, en los grandes mosaicos romanos, aparecen en los suelos, indicando un paso. Por ejemplo, hacia una piscina lustral en donde se hacían una serie de invocaciones y donde se imponían una serie de secretos. Hay esvásticas, por ejemplo, en el Partenón. ¿Sí? En el Partenón están descubriendo esvásticas. En el famoso templo de Atena están descubriendo esvásticas. Hay esvásticas en los lugares sagrados, que te están indicando el tránsito del lugar profano hacia el lugar sagrado, o de la vida hacia la muerte. En la propia Citania de Briterios, que yo te comenté anteriormente, existen tres círculos, uno con una esvástica girando a la izquierda, otro con una esvástica girando a la derecha y otro vacío. Por dentro de la piedra
los que estaban allí dentro dibujaron esvásticas. Es decir, que no cabe duda que ese es un signo que está muy relacionado con los cambios de conciencia. Y es un signo antiquísimo. En Schliemann lo encontró en Hisarlik por centenares. Y le impresionaron tanto que en su propia casa de Atenas, en lo que hoy es el Museo Numismático de Atenas, Ilion Melatron se llamaba, el Palacio de Ilion, hay esvásticas por todas partes, en las rejas, en los suelos, en los techos, en los zócalos, en todas partes, incluso aproximándose al famoso retrato de Atena, que él tenía como una especie de símbolo muy querido para él. Existen esvásticas. En la India se encuentran multitud de lugares. Por supuesto. Sí. Ya me contarás, enlazándolo con los nazis de nuevo, y la esvástica. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias, damos un paso más. En todas las culturas pasadas y presentes existen gran variedad de actos religiosos dedicados al mundo de las tinieblas. El temor a la muerte ha sido siempre motivo de intranquilidad en el hombre, lo que queda reflejado en las sepulturas de todas las épocas, en las que se ha acompañado el cadáver con los más diversos objetos. Un ejemplo curioso es la costumbre extendida entre los esquimales de enterrar junto al niño muerto una cabeza de perro para que lo guíe y acompañe hacia las tierras de las almas. Existen otro tipo de rituales, por ejemplo el del culto al cráneo. Los rituales dedicados al culto del cráneo fueron abundantes en el hombre de la prehistoria. La conservación de las cabezas separadas del resto del cuerpo aún se sigue practicando en muchos pueblos actuales para conseguir que los espíritus de los antepasados no abandonen a sus descendientes y les inspiren y protejan de las fuerzas desconocidas o del mal. Son algunas de las creencias sobre el más allá. Hay más. Nuestro invitado nos cuenta. Enseguida, José Luis, se dieron cuenta de eso, el paso o la diferencia entre la vida y la muerte, y comenzaron a tener creencias en el más allá, ¿no? Yo no había oído esto de las cabezas, qué curioso, ¿no? Es una cosa muy curiosa, efectivamente, porque, bueno, pero se explica. Todo esto tiene su explicación en el momento que vas descubriendo fenómenos culturales, por ejemplo, como los de las sociedades secretas masculinas, que existían, pues, hace 8.000 o 9.000 años, ¿no? O 5.000 años. Entonces, ¿qué eran estas sociedades secretas? Estas sociedades secretas eran sociedades de hombres jóvenes que para entrar en ellas tenían que superar unas pruebas iniciáticas. Una de las pruebas iniciáticas básicas y fundamentales que tenían que superar era el comportarse como muertos que atacaban a los vivos. ¿Comportarse? Explícame eso. Bueno, es decir, ellos tenían que comportarse como muertos, es decir, como muertos regresados del más allá, atacando a los vivos como tales muertos. Es decir, ellos no eran vivos, sino que eran muertos, representando a los muertos, atacando a los vivos. Entonces, ¿los vivos qué hacían? Pues los vivos, una de las cosas que hacían era que en sus empalizadas, en las pequeñas empalizadas que iban formando y que iban separando a los pueblos que estaban cercanos al gran bosque primordial donde estaban estas sociedades secretas, ponían las cabezas cortadas de los enemigos precisamente para protegerse de los muertos. Es decir, una de las primeras funciones de los cráneos cortados fue precisamente esta, la de invocar a los muertos para que no se acercaran al mundo de los vivos. En Roquepertuis, en el sur de Francia, existe un arco de un poblado celta que está lleno de agujeros dentro de los cuales existen cráneos. Es decir, se pueden ver todavía hoy. Es decir, las puertas, los lugares de acceso estaban protegidos por los cráneos para que los muertos no pudiesen acceder. ¿Pero los muertos quiénes eran? Pues los muertos, por lo menos en principio, eran los miembros de estas sociedades secretas que se llamaban Mannerbunde, o sociedades masculinas, para poder llegar a cumplir esa iniciación que se les imponía para formar parte de la sociedad secreta. En Kenia estaban los Mau Mau, que tenían un comportamiento muy semejante, aunque eran muy posteriores, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos, es decir, este tipo de explicaciones de los muertos que vuelven,
muchas veces a lo mejor estaban basados en estos no muertos, sino iniciandos, por decirlo de alguna forma, que estaban buscando la manera de pertenecer a la sociedad secreta, que no siempre triunfaban. Es decir, había momentos en que eran matados o asesinados por los vivos, es decir, que acababan con ellos, ¿no? Pero los que conseguían superar esa prueba, que era una prueba dificilísima, pasaban a formar parte de la Mannerbunde, de la sociedad secreta masculina, que era la sociedad de los muertos. Preguntan que tu opinión acerca de las calaveras de cristal. Hablando de cráneos y calaveras. Bueno, las calaveras de cristal en realidad es una cosa evidentemente muy interesante. Es un cráneo, son cráneos, como todo el mundo sabe, que están tallados en cristal de roca. Es muy difícil tallarlos. Mecánicamente eso es muy difícil de hacer y es un gran misterio. Es decir, algunas tribus de América Latina que tenían un poco estas ceremonias en relación con los cráneos de cristal decían que a través de ellos hablaban los dioses. Hablaba la famosa serpiente emplumada, el famoso Quetzalcóatl, ¿no? Hablaba precisamente a través de estos cráneos. Entonces exigía sacrificios de sangre. Y por ejemplo, los mayas pues hacían grandes sacrificios de sangre, pero los hacían precisamente a través de las comunicaciones con estos objetos, ¿no? Que son objetos que se han discutido mucho. Unos dicen que son relativamente modernos. Yo pienso que por lo menos en algún caso son objetos que se han encontrado y que la explicación de ellos no existe. Es decir, no se sabe muy bien para qué servían, ¿no? Salvo que sí, que esto que se habla de la comunicación con el más allá. Esta noche, en Espacio en Blanco. Ya hemos hablado algunas veces de este intrigante lugar, donde se están dando algunas de las apariciones más apasionantes de lo que se ha llamado la Gospa. Eso y algunos otros misterios como libros extraños y otros enigmas nos esperan en la segunda hora. Dime una cosa, dioses oscuros. ¿Cuándo aparecen esos dioses oscuros en estas civilizaciones? Casi para terminar. Bueno, los dioses oscuros en realidad son una manifestación directa de lo luminoso primordial. Es decir, antes que el ser humano tuviera relación con lo religioso, con lo sagrado, existían probablemente unas fuerzas que son absolutamente ajenas a la humanidad. Esos son los testimonios de los propios de algunos de los propios chamanes o los propios brujos que hablan de esto, y que poco a poco, en contacto con la humanidad, se fueron humanizando, valga la expresión, ¿no? Es decir, poco a poco lo luminoso primordial se fue transformando en lo sagrado, pero lo sagrado continúa conservando una parte muy importante de lo luminoso. Pensemos, por ejemplo, en el Zeus lobo. En el Zeus, el dios padre de los griegos, era un dios lobo. Tiene un monte en Arcadia, en la famosa Arcadia, que se llama el monte Liqueo, el monte Liceo, el monte de los lobos. Allí se le hacían sacrificios al dios Zeus lobo. Es decir, esa parte oscura de Zeus es, podemos decir, la parte luminosa que queda en lo sagrado. Apolo, su hijo, es lo mismo. Apolo enseña a sus sacerdotes a manejar la maqueira, el cuchillo del sacrificio, para tener sacrificios sangrientos. El propio Yahvé hace lo mismo. Es decir, esa parte oscura, esa parte siniestra, sangrienta de los dioses está en lo sagrado como una parte de lo luminoso que poco a poco, a lo largo de los siglos, a lo largo de las culturas y a lo largo de los años, se va transformando en lo religioso, en donde ya sí se institucionaliza como una función social más, y en donde los dioses huyen, curiosamente, escapan, y son sustituidos por los sacerdotes. Entonces ya es un colegio que efectivamente tiene unas normas, tiene unas creencias que se propaga, es la casa del dios, pero el dios ya no participa. El dios creador se ha ido, se ha marchado, ha dejado a los sacerdotes que actúen en su nombre. Dos preguntas antes de terminar. ¿Qué hemos perdido nosotros como civilización de todo eso que tenían los anteriores, nuestros ancestros? Pues hemos perdido que sabemos muy poco. Hemos perdido conocimiento, hemos perdido actitud ante la tierra, ante la vida, ante el cosmos. Hemos perdido respeto ante las fuerzas que nos rodean y probablemente lo acabaremos pagando de alguna manera. Sí. ¿Y los dioses nos han abandonado? Como dicen algunos filósofos también.
Sí, los dioses nos han abandonado, pero bueno, los dioses también pueden llegar a ser, aparte de posibles fuerzas extrañas o extraterrestres o extranjeras a la Tierra, pueden ser también creaciones de la humanidad. Es decir, que la humanidad haya cogido esas grandes fuerzas y las haya transformado a su manera y a su aire. Nos han abandonado, efectivamente. Hoy ya no aparecen esos dioses. Ya esos dioses están en la cultura, están en las leyendas, están en las tradiciones, cada vez más apartados y cada vez más oscuros, transformándose pues en algo que poco a poco se va diluyendo. ¿Te vas a quedar un ratito para escuchar algunas apariciones que se están dando en el... Sí, si puedo, sí, con muchísimo gusto. José Luis Cardero, nuestro primer invitado. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, tenía una página web, ahora mismo, en razón de mi trabajo, no la puedo atender, a través de Facebook. A través de las redes sociales, Facebook o Twitter, pueden entrar los que quieran, los que deseen, en contacto conmigo. Vale. Autor de 50 grandes enigmas de la prehistoria, lo hemos hablado un poco hoy, dioses oscuros del nazismo. ¿Cuándo los nazis se aprovechan de la esvástica? Te lo quería preguntar, ¿y por qué la unen en 30 segundos antes de despedirnos? Bueno, la esvástica, sabes que es una cosa antigua de los movimientos Volkisch alemanes, que también eran movimientos que hablaban de la Gran Alemania y todas esas cosas, pero la escogió personalmente, al parecer, Hitler. Escogió la esvástica negra de 4 brazos, que es una esvástica especial, metida dentro de un círculo blanco y en una bandera roja, ¿no? Para unir el nacionalsocialismo, ¿no? Socialismo es representado por la bandera roja y el nacionalismo o nazismo representado por la esvástica, que al parecer eligió él mismo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y un saludo muy cordial para todos. Siempre aprendemos un montón y me sorprendes. Gracias. Gracias, muchas gracias. Dos temas nos quedan todavía para esa segunda hora. Ahora hemos de hacer una mínima pausa. Llegarán noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, el informativo, pero después regresamos. En la primera parte, 2 invitados, Crónicas del Misterio. Nos van a hablar de algunos enigmas de nuestro país, extraños que andan por ahí y que nos van a dar una nueva perspectiva sobre los fenómenos. Y después nos vamos a Medjugorje. Allí todavía se está apareciendo, dicen, la Gospa, la Virgen María. Tenemos a un experto para que nos cuente algunas noticias. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar o mandarnos alguna pregunta. Tenemos 5 libros, 5 regalos esta noche esperando. 900-137-137. No os vayáis, tenemos todavía mucho que contaros después de la información. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco... Ya hemos hablado algunas veces de este intrigante lugar, donde se están dando algunas de las apariciones más apasionantes de lo que se ha llamado la Gospa.